secundaria, terciaria, cuaternaria, dependiendo de cuántas veces choquen, ¿no? Parte de la radiación es absorbida por el cuerpo, es lo que produce efectos biológicos. Entonces acá estamos viendo los rayos X, cuál es el lenguaje que utilizamos. Acá utilizamos el lenguaje radiopaco. Como no podemos medir qué densidad es radiopaco todo lo que es blanco, todo lo que es de color blanco es radiopaco, en diferentes densidades. Radiopaco con densidad metálica, que es lo más denso, lo más brillante. Radiopaco con densidad cálcica. Radiopaco con densidad de partes blandas, acá están los músculos. Radiopaco con densidad grasa. Radiopaco con densidad agua, si vemos un derrame pleural. Entonces nuestros términos van a ser radiopaco y radiolúcido. En la ecografía se basa en sonido, en el sonido que emiten unos cristales de cuarzo que se encuentran en estos transductores. El sonido refleja en los órganos y de acuerdo a la blandura o a la dureza de un órgano, ese reflejo va a ser mayor. Mientras más cantidad de agua tenga un órgano, va a atravesarlo mejor. Entonces se va a ver más oscurito. Cuando lo atraviesa se ve anecoico. Entonces estos transductores, en ese transductor, los mismos cristales de cuarzo, como les dije, emiten el sonido refleja y nuevamente es captado por el transductor y enviado a este equipo transformado en escala de grises. Entonces, acá el lenguaje es ecoico. Estamos hablando de ecos de sonido. Entonces, lo que es completamente negro es el agua, lo que es anecoico. Anecoico significa que no refleja casi el sonido, pasa nomás el sonido. Anecoico es que no tiene ecos. Anecoico o ecolúcido también perdón, anecoico o ecolúcido también se le llama. Es lo mismo, es el mismo término, son sinónimos. Entonces, todo lo que es agua es anecoico. Acá, esta es la mama, estamos viendo un quísete que es anecoico. Acá estamos viendo la vesícula biliar que es anecoica, porque es líquido. El anecoico tiene la característica que me da una sombra blanca, lo que se llama refuerzo posterior, la sombra blanca. Entonces, todo lo que es agua me va a dar una sombra blanca. El otro término que utilizo es hipoecoico. Todo lo que es gris es hipoecoico. En esta mama, el tejido glandular es hipoecoico. La grasa de la mama es hipoecoica. El músculo que está por acá es hipoecoico. En este corte de un hígado, el hígado es hipoecoico. Acá la parte blanda del abdomen es hipoecoico, la grasa es hipoecoico, o sea, todo lo que es gris en diferentes tonos de gris se llama hipoecoico. Hiperecoico es todo lo que es blanco. Entonces, todo lo que es blanco le voy a llamar hiperecoico. Significa que es un tejido más duro. Al ser más duro, el sonido, al haber más dureza, por eso es que se ve blanco. Todo lo que es más duro siempre se va a ver blanco en las imágenes. Así como en la placa veían radiopaco, acá vamos a ver hiperecoico, porque es tejido un poco más duro. Lo más duro que hay en nuestro cuerpo vienen a ser los cálculos, o sea, lo que es calcio
Por eso es que la cortical del hueso que veíamos se veía hiperecoico blanca con una sombra negra. O sea, todo lo que es hueso es muy duro, entonces el hueso no deja pasar el sonido, por eso me da esta sombra negra. Cuando pase el sonido va a dejar una sombra blanca. Entonces esto se llama sombra acústica posterior. Esto blanco. Entonces, lo que es líquido, anecoico, y me da una sombra blanca que es refuerzo posterior. Imagínense que esta es la luz. Está pasando el sonido ahí, está dando como una luz cuando pasa el sonido. Esto de acá es lo contrario, es muy duro, es hiperecoico, o le llaman hiperrefringente también. Generalmente hiperrefringente se le llama cuando ya está calcificado. Entonces, estas son imágenes hiperrefringentes o hiperecoicas, también se puede decir, que producen una sombra negra, una sombra acústica posterior. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, aquí vamos a ver, aquí miren, en la cápsula, es la cápsula Gleason del hígado, esto es hiperecoico. El parénquima es hipoecoico. Las venas, estas son las venas suprahepáticas, son hipoecoicas. Esto de acá es la vesícula biliar, es anecoica, porque tiene y da una sombra blanca. Aquí el quiste es anecoico, las glándulas mamarias son hipoecoicos y los tractos fibrosos que tiene la mama son hiperecoicos, son estos de aquí. En el Doppler yo voy a poder ver el flujo de la sangre. Tienen una diapositiva ustedes en la cual les preguntan qué significa el color rojo y el color azul. El color rojo y azul no es que la sangre sea arterial y venosa, no. Eh, es el sentido que va la sangre. El color rojo es cuando la sangre, yo tengo acá, estoy haciendo mi ecografía y estoy con el transductor aquí. Donde está el puntero está el transductor. Entonces la sangre que se acerca al transductor es de color roja y la sangre que está alejándose del transductor es color azul. Entonces eso es lo que significa. Entonces este es el Doppler color. El Doppler color también me sirve para poder ver neoangiogénesis. La neoangiogénesis es una formación de nuevos vasos, que puede ser una cosa fisiológica, por ejemplo, el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo fisiológicamente tiene una neovascularización. Entonces, cuando está formado, yo le pongo el Doppler y se va a ver así, lleno de vascularización. Por ejemplo, los procesos inflamatorios también tienen neoangiogénesis. Por eso es que dan rubor, calor. El cáncer también tiene neoangiogénesis. El cáncer también se llena así de colores. Y estos que ven azulitos, rojos, ¿por qué es esto? Porque son neovasos y los neovasos son anormales. Al ser anormales, forman fístulas. Entonces hay sangre que pasa, fístulas entre la arteria y la vena y los colores se mezclan. Por eso me da estos tipos de cambio de colores. Ese es en el Doppler. Esto es la elastografía que me sirve para ver la dureza de un tejido. Esto de acá es el vaso y aquí estoy viendo que está midiendo la dureza de un tejido, lo mide en pascales y también en colores. La parte roja es la parte que está más dura, es la parte más que tiene fibrosis o no de fibrosis. Entonces la elastografía me sirve
para poder visualizar áreas de dureza, ver la dureza, la elasticidad de un tejido. A más elástico, está más normal y es más benigno. En cuanto a la tomografía, este es el equipo. Esto se llama Gantry, funciona en base a rayos X. Todo acá hay múltiples detectores de rayos X. Es igual digital. Y me da esta imagen, cortes axiales, coronales y sagitales. Acá voy a hablar de densidades. Acá puedo medir, en la tomografía puedo yo medir la densidad. Hay a veces un mismo color me va a dar diferentes patologías. Entonces voy a poder distinguirlas sabiendo la densidad de esa estructura. Entonces, acá, ¿cómo yo hablo? Hiperdenso, todo lo que es blanco. Recuerden, todo siempre que es hiper es blanco. Entonces, hiperdenso es el tejido más duro, acá en este caso el hueso. Acá hay calcificaciones, son hiperdensas. ¿Qué otro término utilizo? Hipodenso. Hipodenso significa que el gris, esto es hipodenso. Acá, el líquido cefalorraquídeo, que está en los ventrículos, es hipodenso. La sustancia gris y la sustancia blanca son también los dos hipodensos. Acá, por ejemplo, vemos la silla turca y miren acá abajo está el seno esfenoidal, debajo de la silla turca. Acá tengo un corte axial, sagital y coronal del abdomen con sustancia de contraste, el hígado, estómago y el vaso. Entonces, me permite poder medir la densidad, porque ustedes ven que, miren, la densidad del estómago es la misma que tengo acá en la arteria aorta y la misma que tengo en el hueso. Los tres son hiperdensos. Entonces, si yo tengo una estructura que yo no sé qué es, por ejemplo, acá estamos viendo un puntito hiperdenso, aquí, donde está el puntero. Entonces, este hiperdenso puede ser simplemente un vaso que está con sustancia de contraste, puede ser un área de hemorragia, un área de hematoma también me puede dar así pequeñito, un hematoma no está reciente, podría ser un pequeño tumor, una calcificación. Entonces, yo no sé qué puede hacer este puntito. Le, a esto le mido la densidad. Entonces, midiendo la densidad me va a decir si esto es un tejido que está calcificado por las unidades Hansfield. Si está calcificado, me va a dar una densidad de aproximadamente 1000 unidades Hansfield. Si esto es sangre, es un promedio de más o menos 70 unidades Hansfield, entre 50 y 70. Si esto es una zona de sustancia de contraste, que podría ser acá un vaso con sustancia de contraste, me va a dar ciento y tantos, más o menos. Entonces, según cada estructura, por la densidad, yo voy a saber qué tipo de componente tiene esa estructura. Por ejemplo, acá estoy viendo la vejiga. Mire, es hipodensa. Acá es la próstata, también es hipodensa. Ambos son hipodensos. Entonces yo puedo medir acá la densidad de la vejiga y me va a dar pues 10 unidades Hansfield, que es lo más cerca al cero, es lo más cerca al agua. 10, 5 unidades Hansfield. Esto veo la próstata y es un tejido sólido. Entonces, mientras más blandita esté la próstata, yo voy a ver 30, 40, 50 unidades Hansfield más o menos. Si está calcificada, voy a ver zonas que tienen 100, 120, 200. Mientras más calcificada,
se ve un poquito más hiperdensa. Entonces, eso me va a poder servir para poder distinguir qué cosa es lo que hay en cada estructura. Acá tenemos, por ejemplo, un glomus carotidio. Esta es una resonancia magnética del cuello. Entonces, esta es una tumoración, miren, en un corte axial, un paraganglioma. Este es en un corte coronal y acá está en un corte sagital entre las ramas de la arteria carótida. Esto es una reconstrucción tridimensional de lo que es la tomografía, ¿no? Que gira así en 360 grados. Este es un angioten, una angiotomografía que me sirve para ver la arteria aorta y las ramas de la arteria pulmonar, toda la arteria aorta torácica e intraabdominal y sus ramas. Este es un uroten que me sirve para ver el sistema urinario. Y este es un angioten donde estoy viendo, bueno, nuestro antiguo, ¿no? Pero me permite ver esta zona del aneurisma. Una fractura del cráneo polifragmentaria, el giro que hace, se ve todo el giro que normalmente hace la imagen. Y la densidad aproximadamente de los tejidos. Recuerden que el agua tiene 0 unidades Hansen. El hueso es lo más denso que tenemos en nuestro cuerpo y lo menos denso que tenemos es el aire de nuestros pulmones. Entonces, aprendiéndose 1000 unidades Hansen, ya saben que todo lo que esté alrededor de 1000, 200, 400, 500, 600, 800, es hueso, es cálcico, está calcificado. No es igual un cálculo de ácido úrico, pongamos, a uno de oxalato de calcio, ¿no? Es más denso. No es lo mismo un hueso de ustedes a un hueso mío. El de ustedes debe estar alrededor más de 1000 unidades Hansen, el mío debe estar en 700, 800. Entonces, no es lo mismo el hueso de un niño que el hueso de un adulto, pero todos giran alrededor de 1000. Entre aproximadamente 1000 es el promedio, ¿no? De un hueso. 0 el del agua y menos, signo negativo, -1000 el de los pulmones, el del aire. Tenemos otro para que se acuerden, el -100. El -100 es el tejido graso, o sea, cuando vean signo negativo, o es grasa o es aire. Si es grasa, se acerca al 100. Si es aire, se acerca al 1000. Y por arriba, lo que siempre recuerden es un hematoma cerebral en el cerebro, un hematoma, esa densidad del hematoma, como ustedes ven una morcilla, esa densidad de la morcilla, esa densidad es 70 unidades Hansen. Cuando la sangre está líquida es 50 unidades Hansen. Cuando la sangre ya formó hematoma es 70 unidades Hansen. Entonces, más o menos, ya aprendiéndose el 70, porque no se van a olvidar de la morcilla, porque van a ver mucho hematoma cerebral cuando sean médicos generales. Entonces, si se acuerdan que 70 es en la parte de arriba, ya con eso calculan más o menos la densidad de los órganos. La resonancia magnética se basa en ondas electromagnéticas que chocan con los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo. Acá esto se llama magnetón. Aquí hay como imanes que emiten ondas electromagnéticas y, como les dije, chocan con las estructuras
con los átomos de hidrógeno de las diferentes estructuras en base a la densidad del agua y la densidad de la grasa, la cantidad de átomos de hidrógenos que tenga la grasa y que tenga el agua. Entonces van haciendo diferentes movimientos y se van representando en escala de grises. Tenemos muchas potenciaciones. Potenciaciones vienen a ser como los filtros que se colocan, más o menos algo así. Los filtros se realizan en base al movimiento que da el agua, ¿no? Los átomos de hidrógeno. Cada uno se va colocando en posición diferente. Entonces, eso es lo que me da las posiciones, perdón, las potenciaciones en T1, T2, potenciación Flay, STIR, que son las básicas. Hay muchas. La espectrografía, hay difusión, hay T1 con, T1 con evolución lenta, T2 con evolución lenta. Hay muchas, muchas que cada vez van saliendo y van saliendo y van saliendo más. Pero las básicas, las principales, son el T1, la potenciación en T1 y el potenciación en T2, y después la sustracción grasa, que es Flay, y la sustracción de agua, que es STIR. Entonces, en T1 me sirve para ver morfología de los órganos. Acá estoy viendo un cerebro. En T1, los líquidos se ve de color negro, se ve hipointenso, negrito. El hueso, el hueso lo voy a ver también hipointenso. Lo que es grasa lo voy a ver hiperintenso. En sus guías dice la grasa cómo se ve, y la grasa se ve hiperintensa. Cuando se cambia a T2, lo que varía es el agua. Todo lo que es agua se vuelve hiperintenso. La grasa sigue siendo hiperintenso y el hueso sigue siendo hipointenso. Entonces, solamente va a variar el agua. El agua en potenciación T2 va a volverse blanco. Entonces, estructuras que tengan mayor cantidad de agua van a volverse blancas. Entonces, si yo tengo una tumoración y quiero saber si esa tumoración digamos, es un quiste, lo paso a T2 y si esa tumoración es un quiste, cuando pase a T2 va a ponerse blanco. Si no se vuelve blanco, quiere decir que es sólido. ¿El Flay qué significa? Significa que yo sustraigo todas las estructuras que tengan grasa, sustracción grasa. Sustraigo todo lo que tenga grasa y me queda el resto de estructuras. Entonces, si yo estoy viendo un lipoma y lo sustraigo, desaparece el lipoma. Entonces, así como ese, hay varias potenciaciones. Y lo vamos a ver esto como, se los voy a presentar en diapositivas con cada uno de los métodos, cuando hagamos la parte del sistema nervioso donde más se utiliza estas potenciaciones. Entonces, acá estamos viendo en T1 un corte en sagital, aquí un corte, acá un corte en axial, en T1 también, y este es en T2 en un corte en axial. Acá, como ven, el agua se ha convertido en blanco en T2, en hiperintenso. Acá nuestro lenguaje es hiperintenso lo blanco, hipointenso lo que es negro y gris. Miren aquí, por ejemplo, esta lesión que están viendo acá, están viendo una lesión hipointensa con un borde hiperintenso alrededor, ¿no es cierto? Entonces, esto podría ser de repente un infarto, podría ser un quiste, puede ser un lipoma también. ¿Qué más podría ser? De repente otro tipo de tumoración, una zona de isquemia. Lo paso a potenciación T2, como que le cambiara el filtro. Lo paso a T2 y miren, todo lo que es agua se volvió blanco.
Entonces, esto se volvió blanco, se volvió hiperintenso. ¿Qué significa? Que esta tumoración que veíamos acá es un quiste, es líquido. Ni el hueso ni la grasa cambian cuando hay potenciaciones. Acá tenemos una columna en T1 y una columna en T2. Miren cómo el líquido cefalorraquídeo con T2, cómo cambia los discos intervertebrales. Este es en T1 y acá cuando lo pongo a T2, la parte que está más, que tiene mayor cantidad de agua, la parte de la cápsula fibrosa, fíjense cómo se realza, se ve mejor. Y este disco ha perdido toda el agua que tiene, está deshidratado. Y acá se está protruiendo un poco hacia atrás. Acá también está saliendo un poquito adelante. Es excelente la resonancia magnética para todo lo que es el cerebro o sistema nervioso central en general, columna, lo que son articulaciones, lo que es el vías biliares con la colangioresonancia es el mejor método para evaluar las vías biliares. Tenemos acá un angioten para ver lo que son arterias, perdón, angioresonancia, disculpen, una angioresonancia para todo lo que son arterias cerebrales. Hemos visto el angioten, la angioresonancia llega un poquito más distal, las arterias se ven un poquito más distales. Y por último, el PET-CT. El PET-CT me sirve, es una combinación de la gammagrafía con la tomografía. Para la gammagrafía se utiliza radioisótopos marcado con, perdón, radioisótopos, son radioisótopos, es una solución que se aplica endovenosa o se da de tomar dependiendo la zona donde se quiera ver. Esta solución está marcada con un radioisótopo, dependiendo la zona, puede ser magnesio, puede ser calcio, puede ser, hay varios, digamos, radioisótopos. En caso del PET-CT, me sirve básicamente, o sea, su principal indicación es para evaluar el cáncer, para evaluar siembras de células cancerosas en el cuerpo o ver la evolución de un cáncer o ver cómo un tratamiento está haciendo bien o descartar a veces tumores que hay marcadores tumorales elevados, pero no hay tumoración visible en los otros métodos. Para eso me sirve. Entonces le inyecta al paciente un radioisótopo marcado con glucosa FTD y esto hay zonas donde hay hipermetabolismo, zonas hipercaptantes. Son las zonas rojas que significan que acá hay células neoplásicas malignas. El SPECT también es un método que se utiliza para, se utiliza también un gammagrafía con una tomografía. Lo que se cambia es el radiotrazador. Es otro el radiotrazador que se coloca y eso me sirve para ver función de los órganos, el SPECT. El SPECT puedo yo ver cómo está funcionando el cerebro en caso de demencias, en caso de Alzheimer, pérdidas de memoria, funcionalidad de, por ejemplo, el movimiento del esófago, cómo están funcionando los riñones. A veces hay un riñón que funciona más que el otro. Entonces, para eso me sirve el SPECT, para ver función del órgano.
acá un PET-CT de un pulmón, cáncer de pulmón, su paciente con fibrosis. Se dice que los pacientes con fibrosis tienen alta posibilidad de hacer un cáncer. Entonces, un paciente con fibrosis, el cual, estas son sus tomografías, aparentemente acá solamente se ve un, una alteración en el intersticio del pulmón. El intersticio del pulmón está grueso, engrosado. Acá hay zonas de mayor engrosamiento. Estas son bulas. Todo esto de acá es parte del mediastino, donde no se ve mayormente alguna alteración. Está con un tubo acá endotraqueal, el paciente, pero no se ve signos de cáncer. Cuando se le aplica el marcador de glucosa, miren cómo hay zonas hipermetabólicas a nivel del mediastino, tres zonas hipermetabólicas que no se veían acá, que no las podíamos imaginar, y acá, fíjense, acá hay células neoplásicas y también en la columna. Entonces, esto es, digamos, predictor de qué está pasando en nuestro cuerpo que no lo vemos con otro método diagnóstico. Eso fue lo que les hice en la primera clase. ¿Alguna otra cosa que deseen? Quedó claro, doctora. ¿Tienen alguna duda en las guías? Doctor, una pregunta. Esas láminas que acaba de presentar también van a ser incluidas en el práctico, ¿verdad? Estas láminas, tal vez una, ¿no? Pero lo que yo más voy a preguntar es la parte ósea y senos paranasales, y parte de la clase que hemos visto de senos paranasales, que es lo que más necesitan ustedes, van a ver en el futuro como médicos. Ujú. Entonces, clase ósea y senos paranasales es lo que más va a tomar en cuenta por el práctico. Exactamente, en el práctico. La parte blanda que me han visto no lo voy a tomar porque eso, como les dije, es operador dependiente. Eso está en la teoría, como parte de la teoría que sí les viene, como parte de la teoría sí les va a venir en el examen práctico. En el examen teórico, perdón, sí les va a venir parte blanda. Esto también viene parte blanda esta parte de generalidades también a veces toma el doctor una o dos preguntas. Él sí toma todo, ¿no? Pero yo solamente les voy a tomar la parte ósea. De acá ven tal vez una pregunta, o máximo una o dos, no más, y senos paranasales. Pero la parte ósea es la que más voy a hacer hincapié porque eso lo van a necesitar siempre. ¿Alguna otra cosa que deseen ver, revisar? Doctora, buenas noches, disculpe. Sí, dime, Eh, Ronald, el dime. día, sí, el día de la última clase de senos paranasales, se nos complicó a algunos compañeros y por eso llegamos tarde. ¿Usted cree que podría hacer un repaso rápido de senos paranasales, por favor? Por favor. Ya. Gracias, doctora, muy amable. A ver, bueno, de acá a ver, un segundo. No sé por el
Por el chat me han puesto de que quieren repasar la segunda clase de la primera semana. ¿Qué les parece? Hacemos la segunda clase, solamente la parte, así rapidito, un repaso rapidísimo, y les hago para el grupo de que llegaron tarde esto. Sí, doctora, está bien así. Sí, ¿Ya? doctora, sería Yo bueno. también, gracias. Ya, rapidito Gracias, nomás, doctora. no. Ya. Cuando evalúen siempre la parte ósea, fíjense en la placa si es que tiene cartílago de crecimiento, porque eso nos puede llevar a confundir el cartílago de crecimiento con una fractura, sobre todo cuando el paciente es adolescente, como acá, mire. Esta es la placa de un adolescente y acá se ve el cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento, cuando se Doctora, fusiona, disculpe, estaba compartiendo pantalla porque no, no. no, no da. A ver, vamos, voy a volver a ver un ratitito, un segundito. A ver. Que sea- Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, este es el cartílago de crecimiento, no se confundan. Esto va a dar lugar, va a desaparecer, este es de una persona ya un adulto, que donde no hay el cartílago, y eso va a dar lugar a la metáfisis, no se olviden. Vamos a pasar rápido, esto es para que vean cómo se ve en la tomografía. Me permite evaluar la tomografía con ventana para ver hueso, que es la que estoy viendo aquí, con ventana para poder evaluar parte blanda, que puedo evaluar la parte blanda también conjuntamente con el hueso, y reconstrucción tridimensional. Son diferentes cortes de una tomografía. Esta es una tomografía de hombro, que acá ahí falta un pedazo de hueso, acá tienen una fractura, esto está normal y acá hay una fractura de la metáfisis, perdón, de la superficie articular del radio, de la cabeza del radio. Vamos a ver a la parte patológica. Esto. Vamos aquí. Esto es lo importante para ustedes. Los signos, que esto les va a venir en su examen teórico, alguno de ellos le va a venir. Una de los signos elementales es la osteoporosis, la pérdida de la densidad ósea. En la pérdida de la densidad ósea, ¿qué vamos a encontrar? De esto definitivamente les va a venir, siempre le toma el doctor. Hay una disminución de la densidad del hueso que se traduce por una mayor radiolucencia, se ve más radiolúcido, más oscuro, pierde lo que pone el doctor Araujo, pone ahí pérdida de blanqueamiento, o sea, el hueso que era blanco se va volviendo más negrito, más oscurito, más radiolúcido, se llama, eso le pone él como pérdida de blanqueamiento. Entonces va perdiendo la densidad ósea, después pierde las trabéculas también que había aquí, se van desapareciendo, la cortical se adelgaza, y aparentemente la región medular se ve más ancha, como están viendo aquí. En la columna, el hueso va perdiendo altura de la parte anterior. En la parte posterior se encuentra normal, adelante se va haciendo más corto el eje longitudinal, el eje vertical, y el hueso se va deformando como si fuera una cuña, y eso hace que el paciente se encorve.
También vamos a encontrar los mismos signos, primero pérdida de la densidad, después pérdida de la trabeculación, la cortical del hueso se va haciendo más delgada y se amplía la medular, lo mismo que en el otro lado. Y acá se producen fracturas patológicas. Miren, acá hay una fractura patológica y acá también una fractura patológica. Y esto como ha perdido la densidad del hueso. La osteoesclerosis es un signo también elemental que significa formación de nuevo hueso. Se produce, por ejemplo, cuando hay un callo óseo, una fractura, acá se produce el nuevo hueso, el hueso se ve más blanco, más denso, más radiopaco. Se pierde la forma normal del hueso, el hueso se hace más gordito, se pierde la forma, o sea, la diferenciación entre la corteza y la médula, no se diferencia bien ahí en esa zona, donde hay zonas de esclerosis. También en caso, por ejemplo, acá, en una artrosis, esta es una artrosis de la cadera, donde veo que hay disminución del espacio articular, el hueso rosa y se erosiona, lo que se llaman geodas. La erosión en la artrosis se llama geoda. Se producen geodas tanto en la cavidad acetabular como en la cabeza femoral y empieza a formar nuevos huesos, zonas de esclerosis. Esa es formación de nuevo hueso. Y también se forman osteofitos en la artrosis, pero esta es otra artrosis, miren, las zonas de esclerosis. Fíjense cómo en la artrosis roza tanto que se ha excavado acá el platillo tibial. Aquí no hay espacio ya. Y estas son, el borde tiene zonas de esclerosis. Esto también es una enfermedad, la osteopetrosis, que es una enfermedad congénita que hace que el hueso se calcifique más de lo normal. Entonces, esto es una osteopetrosis. Lo contrario que era la osteogénesis imperfecta, que es no calcifican bien, acá calcifican demasiado. Es osteopetrosis, esclerosis en todas las. La osteólisis es la destrucción del hueso, zonas de destrucción, únicas o múltiples. Son imágenes de destrucción, en este caso destrucción en sacabocado, como si se hubieran sacado un ratoncito se hubiera comido un queso, igualito es así, pues le llaman en sacabocado. En el cráneo son típicas del mieloma múltiple. En los otros huesos pueden ser por metástasis, pueden ser por algún tumor que producen zonas líticas. Tenemos zonas líticas, por ejemplo, los tumores benignos pueden darnos también zonas líticas. Los tumores malignos también producen destrucción del hueso. Algunos de ellos, por ejemplo, el fibroma tiene la característica, tienen uno en sus diapositivas el doctor siempre lo toma ese fibroma. Es una zona de lisis con una zona de esclerosis en el borde. Entonces, algunas zonas de lisis pueden tener esclerosis como el fibroma. Acá no tiene esclerosis porque es un quiste óseo. Acá también es un quiste óseo neurismático. Miren las zonas de lisis, destrucción de hueso. La periostitis o reacción del periósteo se produce ante cualquier noxa que le pase al hueso. El hueso el primero que va a reaccionar es el periósteo. Se va a despegar y se puede nuevamente volver a pegar formando nuevas células óseas y forma este pequeñito como un mini callo óseo ahí chiquitito. Entonces, esta es una reacción perióstica benigna. Podemos tener una reacción perióstica en una sola lámina, unilaminar, como acá. Podemos tener reacción perióstica multilaminar en láminas de capas de cebolla. Esto también viene a veces en el examen, que esto es típico del sarcoma de Ewing. Tienen incluso en sus guías. El sarcoma de Ewing también es típico
la reacción perióstica o periostitis multilaminar en láminas de cebolla, en hojitas de cebolla. Podemos encontrar cuando se va a formar un tumor maligno, lo primero que encontramos es que se despega el periósteo y empieza eso a llenarse con células malignas. Entonces, es lo que se llama el triángulo de Kottmann. Es la primera espécula que le sale prácticamente al hueso. Esto es típico de los tumores malignos, sobre todo el osteosarcoma, que posteriormente me va a dar estas espéculas en rayos de sol que van a infiltrar la parte ósea. Miren acá cómo se está formando un tumor maligno. Este es un tumor maligno lítico que condiciona destrucción del hueso. Este es un tumor maligno que es más bien, tiene zonas de esclerosis, tiene zonas más bien radiopacas. No produce lisis, produce más bien lesiones de formación de nuevo hueso. Blástica se llama cuando es metástasis. Entonces miren aquí el hueso y la cortical es más ancha y con esta reacción perióstica en rayos de sol, ¿no? La osteomielitis tiene que tener el antecedente de tener una infección en parte blanda. La infección entra al hueso y va erosionando el hueso. Cuando entra, cuando entra una osteomielitis al hueso, lo primero que va a ser despegar el periósteo. Entonces el periósteo lo voy a ver irregular. No voy a ver una reacción perióstica unilaminar primero y después ya se convierte en una reacción perióstica ya en hojitas de cebolla y posteriormente se erosiona así. Miren la erosión que produce el periósteo, ya entra al hueso y destruye el hueso, produce lisis en el hueso. Cuando ya empieza a cicatrizar, se produce zonas de mayor esclerosis y queda atrapado en esas zonas de destrucción, quedan rodeados, hay zonas de destrucción que quedan rodeados de tejido, digamos, nuevo, ¿no? Mal formado, pero nuevo alrededor. Entonces, estas son zonas de secuestros. Y el hueso queda así todo irregular, completamente irregular, heterogéneo. Acá también una zona de osteólisis en una tomografía, fíjense, una irregularidad. Zonas de lisis en el hueso, con áreas de esclerosis alrededor por formación de nuevo hueso, ¿no? Son áreas, estos son zonas de secuestro. Cuando están rodeadas de hueso sano, de hueso no sano, pero de hueso regenerado, esas son zonas de secuestro. Las fracturas, no se olviden siempre, cuando vean una fractura, mencionen dónde está. Fractura de tibia y peroné. ¿Dónde se encuentra? En el tercio medio de la diáfisis. Tiene que diáfisis en la epífisis, en la diáfisis de tibia y peroné, desplazado. Fractura oblicua no desplazada de la diáfisis de tibia, del tercio distal de la diáfisis de tibia y de peroné. Fractura desplazada de la rótula, con separación de fragmentos. Fractura de la metáfisis del radio con compromiso acá, está comprometiendo la carilla articular. Siempre que vean una articulación que está comprometida, tienen que fijarse si está comprometida la carilla articular. Esa carilla articular cuando se rompe va a condicionar con el tiempo artrosis de la articulación. Entonces es importante que siempre la verifiquen si tiene compromiso de carilla. Si no lo ven en la radiografía, le mandan una tomografía. Y acá el estiloides cubital también está desprendido. Se llama fractura de Coles. Una fractura intertrocanteria sin desplazamiento del fémur derecho acá.
Fractura en tallo verde también les viene en el examen. Es la fractura que se produce en niños por debilidad de una de las corticales. O sea, se rompe una de las corticales y la otra está normal. Acá está normal y esta se rompió. Esta es una fractura por estallamiento con bala. Acá hay dos pedacitos de bala, miren cómo se ha fracturado el fémur, ¿no? La diáfisis del fémur. Acá es una fractura oblicua sin desplazamiento del radio, de la diáfisis, del tercio proximal de la diáfisis radial. Mientras más puedan describirlo es mejor. Esta es una tomografía sin reconstrucción tridimensional. Este es con reconstrucción tridimensional. Entonces, miren aquí, esto es una fractura polifragmentaria de la metáfisis y epífisis de la tibia con compromiso del platillo tibial de carilla articular. Acá está, ¿eh? En la tomografía. Y este es otro, una fractura a nivel del tobillo, a nivel de tibia y peroné, ¿no? De la epífisis distal de la tibia polifragmentaria. Y acá vemos del tercio distal del peroné. Una fractura que no está consolidada. O sea, ya esta paciente tiene mucho tiempo de estar con el clavo, sus huesos están osteoporóticos. Mientras más tiempo esté sin movilidad, el hueso se hace más osteoporótico. Entonces, esto es una fractura que no está consolidada. Eso se llama consolidación viciosa o pseudoartrosis, no ha consolidado adecuadamente. O sea, no ha consolidado en realidad, no es que no ha consolidado, no ha consolidado. Es cuando consolidan, miren cómo se va formando un nuevo hueso y los bordes se van haciendo más difuminados, más radiopacos de la fractura. Esto sí está consolidado con su placa metálica. La luxación es la salida completa de las partes que conforman la articulación. En este caso, la cavidad glenoidea, el húmero se ha desplazado hacia la parte de abajo y hacia la parte interna. Acá, cuando se produce esta luxación, generalmente hay ruptura de ligamentos o de tendones. Una luxación metacarpofalángica, una subluxación. No se olviden, la subluxación solamente una parte se sale, la otra parte queda, todavía hace contacto. Acá está haciendo contacto. Acá se ha salido, aquí está haciendo todavía contacto. Aquí en esta articulación del hombro, acá hay una subluxación de la articulación glenohumeral. Miren, parte todavía hace contacto. No se ha luxado completamente, eso es subluxación. Esto también les va a venir en el examen, sí o sí, en alguna de las preguntas, o artritis o artrosis. La artrosis degenerativa, que se hace por desgaste de la articulación, por la edad o por sobreuso, se produce en personas mayores de 40 y en las manos es más distal, es en las falanges distales. Incluso en sus guías tienen una, en las falanges distales y en las falanges medias, interfalángica media, ¿no? Ahí es donde se producen esas articulaciones. ¿Qué hay? Disminución del espacio articular. Miren, el espacio, no hay espacio. Mientras más disminuye, más se erosiona el cartílago, más se erosiona el borde, lo que se llaman geodas, hace zonas de esclerosis para cicatrizar y al hacer zonas de formación de nuevo hueso, que es la esclerosis, se forman osteofitos, un hueso alterado, que son los osteofitos, los picos del oro, estos. Ven, acá no hay espacio, miren, interfalángico, acá hay un pico del oro. Y después ya se afecta la parte blanda.
En las rodillas, lo que es una gonartrosis, también miren, hay disminución del espacio, hay erosión, hay zona del borde está más blanco, fíjense, escleroso, se empieza a excavar un poco, miren el espacio, y formación de osteofitos. En la columna, acá hay una escoliosis con disminución del espacio intervertebral, los discos se pinzan, se produce erosiones en los bordes del, de los cuerpos vertebrales, esclerosis, osteofitos. Cuando se pinzan los discos se llama discoartrosis. O sea, cuando ya se afectan los discos por la osteoartrosis se llama discoartrosis. La artritis reumatoidea es una enfermedad que se presenta en pacientes más jóvenes. Se presenta en edades aproximadamente 20 años. Y cuando hay afección de las articulaciones es en forma simétrica. Es en las dos manos, es en los dos hombros, es en las dos rodillas. Y afecta más la parte metacarpofalángica, acá, metacarpofalángica y la parte del carpo. Esa es la zona donde más afecta. Entonces, lo primero que va a hacer como es una enfermedad inflamatoria autoinmune, los tendones, ¿se acuerdan? Esa imagen del tendón también al doctor le gusta poner, esa imagen en parte blanda, que el tendón, la que se ve con Doppler, que está aumentada la vascularización. Bueno, el tendón pasa por acá hasta el carpo y ¿qué cosa hace? Hace que se erosionen por el contacto, se erosionen los huesos del carpo. Los huesos del carpo, perdón, las epífisis se van erosionando, las bases también de las falanges proximales se van erosionando, se va deformando esto, se va alterando la forma y terminan luxándose. Entonces, aquí otro de los signos es la osteoporosis regional en banda, o sea, es como que le pasaran un borrador a nivel de las bases y de las cabezas de las falanges y los metacarpianos, miren, como que es una osteoporosis regional, solamente en esta región donde se va a dar la artritis, ahí disminuye la densidad. Fíjense cómo va comprometiendo el borde de la articulación, va erosionando y posteriormente va subluxándose. Miren cómo se va erosionando, va perdiendo, va haciéndose zonas de osteoporosis regional. Acá también los huesos del carpo empiezan a difuminarse los bordes de los huesos del carpo. Y miren aquí, miren los huesos del carpo, están completamente destruidos, deformados y con zonas acá de luxación porque no hay articulación, ha desaparecido y las cabezas también se están deformadas, las cabezas y las bases de la falange, y es una osteoporosis más severa. Los tumores benignos, este es el fibroma que les mencioné, una imagen lítica con borde escleroso. Recuerden, los tumores benignos no destruyen la cortical, solamente la empujan, nada más. La adelgazan, pero no la destruyen. El tumor maligno sí. Este es el osteoma que hemos visto en la práctica de senos paranasales. Un tumor dependiente del óseo, de la matriz ósea, que es frecuente en los senos paranasales frontales. Este es otro tumor, pero acá tiene la característica, miren que está destruyendo la cortical.
Si bien por un lado tiene zonas de esclerosis, zonas bien definidas, por otro lado tiene zonas irregulares. Hay tumores que no, como todo, no van con las características de benigno ni de maligno, son unos tumores intermedios. Entonces, estos son los indeterminados, que no se puede determinar a veces con los signos radiológicos convencionales. Entonces, hay que hacerle biopsia. Esto, fíjense, acá aparentemente no hay destrucción de la cortical, pero miren acá, la cortical está destruida aquí. Entonces, estos tipos de tumores que combinan los signos de benigno con maligno, hay que hacerle siempre biopsia. Los tumores malignos se inician, como les mencioné, con esto, con el triángulo de Cotman, esto de acá. Y posteriormente van a formar esta reacción perióstica multilaminar. Hay formación, dependiendo de la matriz, si el tumor depende de la matriz ósea, se forma nuevo hueso alterado. Si es de la matriz cartilaginosa, se va a ver zonas más bien más radiolúcidas, una mezcla, como están viendo acá. Miren este tumor, fíjense el borde, fíjense cómo ha destruido la cortical. Acá no se ve la cortical. El tumor lo ha invadido completo. Miren este. Fíjense la destrucción que ha hecho en el hueso. Todo esto es un tumor, un fibrosarcoma. Ha destruido todos los huesos del carpo y la muñeca también. Este también es un fibrosarcoma, miren cómo ha destruido acá. Ha hecho lisis en el hueso y la cortical la ha destruido. Siempre tienen que tomarle incidencia en frontal y lateral para ver el hueso frontal y el hueso de perfil. Eso también están en sus guías. Un tumor óseo que tenía una fractura patológica intertrocanteria. Este es un condrosarcoma. Mire, y ha infiltrado partes blandas. Y esa es la última, chicos. Espero que les haya algo ayudado eso. Para los que deseen, vemos solamente la parte de sinusitis, de la parte que es rápida esto, los primeros de los senos paranasales. ¿Lo ven, no? La Sí, imagen. doctora, digamos la imagen. Bien. Vamos acá a lo patológico, ¿ya? Esto es lo normal. ¿Qué pasa en una sinusitis aguda? Normalmente el seno paranasal, miren, no tiene mucosa. Fíjense, o sea, tiene su mucosa, pero no se ve la mucosa. Solamente la mucosa que tapiza el seno paranasal lo vamos a ver cuando está patológico. Miren acá las celdas esmoidales, el seno esfenoidal, los senos frontales, ninguno tiene una mucosa. Acá estamos viendo seno frontal, las celdas esmoidales anteriores, medias, posteriores del seno esfenoidal. Entonces, ¿qué sucede en una sinusitis? Lo primero que va a haber es un engrosamiento de la mucosa. La mucosa se edematiza y acá la vamos a ver. Acá estamos viendo la parte interna y acá el hueso, la parte externa. Todo esto que está señalando la flecha es la mucosa engrosada. Posteriormente ya empieza acá a haber secreción líquida. No pus, sino simplemente secreción serosa y la mucosa se engruesa más todavía. Entonces ya el seno paranasal por completo se vela. O sea, hay un velamiento del seno paranasal, se ve radiopaco. Si ustedes lo comparan con la órbita, siempre comparen con la radiopacidad de la órbita, esto está más blanco. Tiene que estar del mismo color de la órbita o más oscurito, más radiolúcido. Entonces, aquí están viendo que está radiopaco.
se opacifica el seno paranasal. O sea, primero se engruesa, después se opacifica. Y posteriormente empieza a haber pus. Y la pus va a hacer que se formen aquí, o sea, ya se ha infectado esto, ya la infección hace que se forme aire. Entonces el aire se va arriba, como el paciente está en decúbito, el líquido se va abajo. Entonces se forma nivel hidroaéreo. Esto es lo que ven en la tomografía, un velamiento del seno paranasal, que tiene tanto líquido como la mucosa gruesa alrededor, que todo se confunde en una sola imagen. Entonces acá es donde se mide la densidad. Mire, es las celdas semoidales y el seno maxilar están ocupadas por líquido en el lado izquierdo. Acá tengo también un engrosamiento mucoso en el seno maxilar del lado izquierdo. Miren, acá está engrosamiento mucoso. En este otro seno paranasal tiene un nivel hidroaéreo. Acá hay un nivel, acá hay líquido, perdón, líquido abajo y aire arriba. En la tomografía voy a ver el líquido arriba, perdón, el líquido abajo y el aire arriba. O sea, hay un engrosamiento, un velamiento y posteriormente hay nivel hidroaéreo. Van pasando los días, van pasando las semanas y esta sinusitis ya empieza a afectar el hueso, empieza a erosionar el hueso, produce erosiones en el hueso, pero el hueso trata de cicatrizar formando más hueso. Entonces se va a ver que las paredes se engruesan más, se vuelven más radiopacas, más gruesas. Comparen esta pared del seno paranasal con esta. Aquí está más gruesa. En la sinusitis crónica voy a tener también engrosamiento, pero es un engrosamiento duro, es un engrosamiento ya por fibrosis, ya no es por edema. Entonces, ese engrosamiento se va a quedar así, se va a quedar grueso siempre. Voy a ver un engrosamiento de la mucosa alrededor, miren. Toda esta zona es la mucosa que está gruesa. Y acá la erosión del hueso es mayor. Y la esclerosis que hay en el hueso también es mayor. Hay erosión y esclerosis en el hueso. El hueso se vuelve más denso. ¿Por qué? Porque forma nuevo hueso para curar, digamos, lo que se ha erosionado. Bien, se hace regular el hueso. Esto es el seno paranasal, este es luz y todo el resto es mucosa. Este de aquí está casi completamente velado, se ve muy poco la luz. Estos son sinusitis crónica. Esto es este. Esto mismo es esto de acá en placa. Uno es en radiografía y el otro es en tomografía. Miren, el engrosamiento. Acá también está grueso. El paciente en este momento está sintomático. Tiene ahí el engrosamiento que ya le ha quedado como secuela. Puede reactivarse, sí, puede reactivarse, nuevamente se infecta, se confunde la mucosa, se dematiza más, se produce, se llena con líquido, sí. Pero en el momento que está inactivo está así, engrosado. Las celdas semoidales también están engrosadas. A veces tienen contenido ahí, contenido seroso. Esto es un pólipo, una imagen sólida adherida a la mucosa, que es homogénea, de bordes regulares, como todo lo benigno. Puede haber múltiples pólipos, miren, generalmente en pacientes con sinusitis crónica. Este tiene sinusitis crónica, miren, acá está engrosado y acá en este otro ha formado pólipo. Fíjense acá, se ha formado pólipo. Múltiples pólipos en las celdas etmoidales. Miren la erosión que hay acá
en la lámina papilar, y miren aquí, la erosión que hay. ¿Y eso es por qué? Porque ha tenido una sinusitis crónica y la sinusitis crónica es la que hace que se formen mayor predisposición a formar pólipos. El mucosele es la acumulación de líquido que forma como una tumoración y que va destruyendo la parte ósea. Acá hay destrucción del seno paranasal izquierdo y acá está la colección, la secreción, es un contenido blando, denso y se comporta como maligno, ¿no? Está saliendo de la celda etmoidal y está invadiendo la órbita. Esta es una resonancia magnética en T2. Acá el mucosele, miren, se inicia en el seno paranasal y fíjense cómo invade la órbita, va haciendo proptosis de la órbita, va desplazando los músculos, miren cómo lo desplaza hacia un lado, por una sinusitis crónica eh, que ha condicionado el mucosele. Osteoma ya hemos visto. El cáncer también les ha venido varias veces en su examen. Son masas sólidas de bordes irregulares, heterogéneos, captan contraste, producen destrucción en los tejidos adyacentes, producen lisis. Miren cómo ha destruido acá la nariz, las fosas, toda la parte de la derecha de las fosas nasales, el malar, el maxilar superior, todo ha destruido. Producen metástasis, todo lo que tiene un cáncer. Captan contraste, son hipervascularizados. La hipoplasia, el seno paranasal más chiquito, hipertrofia compensatoria del otro lado, la órbita que está en el seno hipoplásico es más grande, esto está hipoaireado, por lo tanto hace sinusitis y se llena con líquido, y para compensar el tamaño, el hueso se engruesa más. Bueno, y ahí terminamos en los paranasales. Bueno, chicos, espero que les haya servido en algo. Sí, doctora, le agradecemos, muchas gracias. Y ¿Listo? por otro lado, doctora, esas dos últimas diapositivas que nos ha presentado, son las que va a tomar más en cuenta para el examen práctico, no sé. Claro, exacto, Es decir, nos exacto. aprendemos Apenas en más la parte ósea y de senos paranasales, que es lo que más van a ver en estas partes van a ver más como médicos generales, es lo que más van a visualizar. entonces nos va a tomar esas dos, o nos va a tomar la primera, de la primera clase me dijo que va a tomar una también, ¿no? Un- una una en el caso de que no contesten, no las otras. Ah, ¿Ya? y doctora, por otro lado, queríamos ver el asunto del examen práctico, porque se nos